Buenos días, qué bueno verlos, vernos, encontrarnos, estar congregados en su nombre. Esto no es una reunión más, nada se compara a las reuniones de ser iglesia. Usted puede ir a una reunión muy importante, estar con gente muy importante y gente exitosa, gente que uno admira y nunca tendrá la importancia que tiene el estar juntos y reunidos en el nombre de Dios, reunidos para adorar a Dios. Y lo que sucede mientras estamos reunidos es el que primeramente nos reunimos para adorar a Dios, para que Él sea glorificado. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos fortalecidos, animados, vigorizados, alumbrados, entendidos. Viene un nuevo entendimiento de algo que quizás lo hemos leído un montón de veces, pero el Señor siempre va a traer un nuevo entendimiento porque en verdad es inagotable el conocimiento de Dios. Es inagotable. Nunca podremos terminar mientras estemos en la tierra de conocer al Señor. Por eso es que también Él mismo ha puesto ese deseo, ese hambre, ese querer por conocerle, por conocer su voluntad, por saber más y más de Él. Muchos de los que estamos aquí ya hemos experimentado la vida de Dios en nuestro interior. Esa vida nueva, esa vida eterna. Algunos quizás todavía no, pero está disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere. Y el que todavía no ha gustado de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado en Jesucristo, tenga un clamor interno dentro suyo y dígale: Señor, yo quiero esa salvación, quiero eso de que se habla, quiero conocerte. ¿Cómo es conocerte? Conocer a Dios no es de una manera intelectual. A Dios se lo conoce en el Espíritu. ¿Y cuándo? ¿Cuándo podemos conocerlo? Cuando Él, en su gracia sublime, nos da el poder abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro espíritu, de nuestro corazón y verlo. Y dice que nos da un nuevo corazón y nos da un espíritu nuevo y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nuestro interior y Él es el poder que nos capacita para vivir una vida conforme a la que Él pide que vivamos. Esto es maravilloso, esta es la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar, el título de este mensaje es La más excelente virtud. Efesios 5, 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Antes de introducirnos así bien directamente a hablar de esta virtud tan excelente, yo quiero que pasemos así por los evangelios, una mirada, pero no es que vamos a leer los evangelios, sino que hagamos memoria de que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús ya inició su ministerio y muchos venían a Él para oírle, dentro de esas personas habían obviamente judíos, y dice la Biblia o dice la historia misma de que en los tiempos de Jesús habían muchas sectas judías. Muchos grupos de judíos, varios grupos. Yo les voy a nombrar algunos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, los esenios, los celotes, los publicanos, los escribas. Y hay un par más ahí que son grupos minoritarios, pero eran grupos de judíos que conocían la ley de Dios, que eran el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido. Ahora, ¿por qué les digo hagamos una pasadita así como creemos un escenario imaginativo y veamos que Jesús les hablaba a las multitudes que venían a Él y entre ellos estaban sus discípulos y entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los esenios? Estaban todos ahí a ver qué está diciendo este hombre, qué cosas habla este hombre.
Pero ¿qué pasa? ¿A dónde quiero yo poner una mirada, así el foco y poner atención? En que Jesús les hablaba duro a los fariseos, como que se las había agarrado con los fariseos. Como que con los otros grupos no fue tanto. Nosotros podemos encontrar algo ahí en la Escritura acerca de estos grupos, pero con los fariseos, todos los que hemos leído los evangelios, no nos acordamos de que, ¿qué les dijo Jesús a los fariseos? Hijos del diablo. Les dijo hipócritas, ¿sí? Sepulcros blanqueados. Qué cosas fuertes, ¿no? Dentro del mensaje que él iba impartiendo y ante la reacción, actitud, y no solamente eso, no es porque Jesús veía una reacción o una actitud de los fariseos, sino que Jesús conocía sus corazones. Y nada le era oculto al Señor Jesús, porque Él era Dios, Él es Dios, y Él, mientras estuvo en los días de su carne, Él fue Dios. Yo les quiero contar un poquito qué eran los fariseos en ese tiempo, como les dije, bien fugaz, ¿para qué? Para que esto nos dé como un panorama. Los fariseos eran una fuerza poderosa en Judea, eran una secta bastante respetada por el pueblo, y guarde esto, muy respetada por el pueblo. Ellos se caracterizaban por su estricta observancia a la ley y eran gente religiosa y piadosa. Esto los hacía que fueran respetados. La gente, digamos, laica, común, el pueblo, a ver, lo vamos a decir de esta manera, tenían una cierta admiración por los fariseos, porque ellos cumplían la ley a la perfección, con comillas, ¿va? A la perfección. O eso daban a entender, o eso es lo que ellos con su saber, conocimiento, sus vestiduras, imponían una presencia en la que la gente los tenía como los más piadosos, los más rectos, ¿sí? Bien, ellos creían en la inmortalidad del alma, creían en la resurrección. Por ejemplo, los saduceos no creían en la inmortalidad del alma y no creían en la resurrección, los saduceos. Los fariseos sí, cumplían minuciosamente las estrictas reglas sobre la pureza ritual. Bueno, pero como dijimos recién, ante todo esto y cómo ellos se mostraban y cómo ellos también imponían a los demás que cumplieran la ley y les hacían creer que ellos la cumplían, pero Jesús sabía de sus corazones. Pero ¿a dónde vamos a llegar? A que aún con todo esto Jesús dijo algo que es muy llamativo, que sinceramente a mí me llama mucho la atención y quiero compartírselos. Él se refiere a ellos y los pone como con un estándar de justicia, de esta rectitud de la que estamos hablando. Y vamos a leer Mateo 5:20. Y acá está hablando Jesús, es el sermón del monte. En Mateo 5, 6 y 7, Jesús está dando un sermón muy poderoso. Y les dice en una oportunidad, pero os digo que si vuestra justicia, les está hablando a la gente, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ahí aparecen los escribas también, de ningún modo entraréis en el reino de Dios. Wow, acá dice Jesús que la justicia es un requisito para entrar al reino de Dios. Y vamos a ver que acá Jesús no está hablando de la justicia como para obtener salvación, que hay que tener una justicia para obtener la salvación de Dios. No está diciendo eso aquí el Señor. Lo que está hablando más bien es de la función de la justicia y de la ley de Dios, cómo opera en la vida del cristiano o cómo el cristiano ve y responde a la ley de Dios. Eso está queriendo decir el Señor. Es la justicia que se ve. Miren, la justicia que emana de una obediencia gozosa supera a la justicia de los fariseos, porque es una justicia en cuanto a naturaleza, en vez de una justicia de intensidad minuciosa por querer respetar
cosas aún desde las más pequeñas. Jesús en un momento les habla muy duro a los fariseos y les dice, está en Mateo 23:23. Les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley! ¿Qué era lo más importante de la ley para el Señor Jesús? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero ellos se pusieron minuciosos. También Jesús les dijo, ustedes cuelan un mosquito y dejan pasar un camello. No están entendiendo a Dios. No están entendiendo de qué se trata. Entonces Jesús se enojaba con ellos. Jesús pone acá un estándar más alto, más elevado, y dice que la justicia de ustedes supere a la de los fariseos, que eran muy minuciosos. ¿De qué nos está hablando el Señor Jesús? ¿De qué nos está hablando? ¿Y cómo es que podemos superar esa justicia que en verdad, tenemos que decirlo, y me he puesto a investigar ahí, eran como admirables, por eso eran respetables, porque eran, como que ellos amaban la ley de Dios y la respetaban. Ahora, ¿de qué nos habla Jesús y esto que dijimos recién? Esta justicia que Jesús está pidiendo es una justicia que emana de una obediencia gozosa por causa de una naturaleza que no tenían los fariseos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa justicia? Ayer hablaba esto con mi esposo y le decía, por favor, decímelo en pocas palabras. Explícame esta justicia que recibimos por medio de Jesucristo. Él me lo decía y yo escribí esto. Cristo, al obedecer perfectamente la ley de Dios, alcanzó la justicia para aquellos que confían en Él. Cristo cumplió perfectamente la ley de una manera que los fariseos, por más de que fuesen minuciosos, nunca pudieron alcanzar, jamás. Y esa obediencia perfecta de Cristo es acreditada, ahora nos es imputada a todos aquellos que confiamos en Él, como si hubiésemos guardado la ley perfectamente nosotros mismos. Y algunos de nosotros hemos alcanzado la perfección del cumplimiento de la ley, ninguno de nosotros. Pero se nos imputa esa rectitud, esa justicia que Cristo alcanzó y mostró al Padre, respondiendo a la ley en perfección, cumpliendo toda la ley en su perfección, y nos la otorga a nosotros. Al morir en la cruz se produce el intercambio glorioso del que siempre hablamos. ¿Cuál es el intercambio? Él recibe nuestros pecados. Él carga el peso de toda la iniquidad del hombre, del humano. Él la recibe el castigo. Y al recibir el castigo es la muerte, pero la muerte no pudo retenerlo, lo levanta en resurrección. Y esa resurrección muestra que Él sí aprobó, y el Padre dice, este es mi Hijo amado, Él ha aprobado, y en Él, aquel que crea en Él, aquel que mira la cruz, aquel que crea en esa obra, recibe sin mérito alguno la justicia, esa perfección de Cristo la recibe por gracia y sin merecimiento alguno. ¡Wow! No es para celebrar esto es el Evangelio. Damos gracias al Señor. Gracias, gracias, gracias. Maravillosa gracia hemos recibido. Ahora, esto es lo que se llama justicia posicional. Así se le llama teológicamente. Es la justicia que nos da una posición, nos da la posición de hijos de Dios. Y esto es el regalo más grande, incomparable que se puede llegar a recibir. Pero vamos a ir viendo, y usted si se pone a leer los evangelios y vemos lo que Jesús dice, Jesús
también aquí, como dijimos, cuando dijimos de qué justicia estaba hablando Jesús, no estaba hablando de la justicia posicional de la que acabamos de describir, sino que una justicia que se muestra, que se ve, que va a ser el resultado de haber recibido la justicia de la que hablamos recién, que es una naturaleza. Y el Señor Jesús dice, ustedes tienen que mostrar una justicia mayor. Y esto es maravilloso. No nos asustemos, esto no es peso, esto no es ley, esto es buenas noticias, porque se trata de la vida del cristiano. Se trata de la vida que nos ha sido dada para expresar. Nos ha sido dada una naturaleza y un carácter que es el de Dios mismo para que nosotros lo expresemos. Por eso es lo que dice Romanos 6:19, creo que es la anterior, ahí está. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que estamos en Cristo, ahora que tenemos su justicia imputada en nosotros, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso este mensaje, esta palabra que hoy vamos a compartir, está enmarcada en todo lo que venimos compartiendo, lo que ha venido compartiendo el pastor, los hermanos David y Luis, y está enmarcada en ¿qué? En el entendimiento y en la concepción de la iglesia gloriosa que hemos visto, quién es iglesia, qué es ser iglesia, y también de la iglesia local. Pero aún esto es más amplio. ¿Por qué? Porque es más amplio y aún más profundo. Porque hoy vamos a ver no solo que esto define y describe a la iglesia, a los que somos iglesia, a los que somos parte, somos miembros, participantes de la iglesia de Dios, no solamente nos define a nosotros, sino que define a Dios mismo. Y ahí nos vamos a meter, que esto define a Dios mismo. Y ahí vamos a entrar en el punto central, y es que cuando la Biblia quiere definir a Dios, lo define de una manera muy corta, parece simple, pero es amplia y profunda, y dice, Dios es amor. Dios es amor. Su naturaleza, esencia y carácter es amor. Entonces el amor, digamos, es la definición más clara de Dios, aunque tenemos en la Escritura cantidad y cantidad y cantidad de atributos de Dios para conocerlos más. Pero hoy vamos a hablar de este atributo esencial, específico de Dios. El amor es la personificación de la misma naturaleza de Dios. Ahora, amados, yo les cuento algo, les cuento una miseria, como se dice, mía, y yo le contaba a mi esposo, yo me he encontrado en algunos momentos hasta evitando usar la palabra amor, porque viene a mí, o entiendo de que si no se explica qué es el amor, nuestra mente entiende el amor de una manera humana. Y a veces yo me he encontrado como evitando decir la palabra amor, hablar del amor de Dios, aunque hablamos del amor de Dios, porque nuestra mente, nuestra humanidad no entiende el amor, o tiende a entender el amor humanamente como lo hemos experimentado, como lo sentimos, porque para el hombre, para el humano, la mayor y principal definición del amor es un sentimiento. Desde lo humano es un sentimiento, es lo que sentimos, es afecto. Pero en Dios el amor no es un sentimiento y parece re duro. Y yo les digo, les voy a hablar, no desde mí como hablábamos con unos hermanos y fue mi oración en estos días, al preparar la palabra, es decir, Señor,
que tu Santo Espíritu hable, porque yo no estoy capacitada para hablar de esto. Yo no puedo hablar de estas cosas, o sea, mi humanidad no puede. Necesitamos que el Espíritu Santo nos predique, porque Él es Dios. Él es Dios, Él nos revela al Padre y Él nos revela al Hijo. Así que en su interior usted diga: Señor, háblame, Espíritu Santo, revelame el amor, porque quiero conocerlo. Y nos encontramos en las Biblias, en las diferentes versiones, que cuando nosotros vamos a 1 de Corintios 13, encontramos un título que dice la preeminencia del amor, o el amor que es preeminente. Esa palabra preeminente significa que está colocado en un lugar superior o más elevado. ¿Qué significa esto? Que hablar del amor que es Dios y el amor de Dios es hablar de lo más elevado, de lo superior. Preeminente significa que tiene una categoría o una importancia superior a cualquier cosa o persona. Preeminente, sus sinónimos son elevado, alto, superior, honorífico, honroso, predominante. Ahora nosotros nos vamos a encontrar, por eso les decía recién, de que esta virtud esencial de Dios está dada a su cuerpo, que es la iglesia. Y lamentablemente tenemos que decir que escasea el amor entre los creyentes. Y esto no es una cuestión solamente de nuestros días, que el amor se enfriará, dice la palabra. No es algo de nuestros días, es algo que nosotros lo podemos ver hasta aún en la Escritura. ¿Y por qué el apóstol Pablo escribe 1 de Corintios 13 a los corintios? ¿Por qué les escribe eso? Porque los corintios necesitaban entender y saber y conocer del amor, porque no estaban funcionando en amor. Pablo les escribe una carta a los corintios que estaban llenos de dones. Ellos estaban llenos de dones, eran gente muy capacitada, muy activista, que hacían muchas cosas, pero estaban absolutamente envanecidos, absolutamente egoístas, peleados. Había contiendas entre ellos, no había santidad, no había santificación. Una cantidad de cosas vemos en los corintios, pero estaban llenos de dones. Y estaban llenos de actividad en la iglesia. Y cuando vamos a ver ahí les dice, ustedes están llenos de dones, pero no están funcionando en amor. Porque vamos a ir a 1 de Corintios 13, pero nosotros vamos a encontrarnos en la Escritura muchas veces con este mandato. Un mandato de parte de Dios y de parte del Espíritu que inspiró la Escritura. 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo, miren, y ante todo, o sea, ante todas las cosas, o sea, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Ahí ya entramos en una descripción del amor. ¿Cómo es el amor de Dios? No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué les pasaba a los fariseos que pensaban que estaban cumpliendo la ley, siendo minuciosos, colando, pesando todo? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley para Dios? Es el amor. Ahora, nosotros leemos ahí, el amor no hace mal al prójimo. Yo no le hago mal a nadie. Ahí nomás nos salta, ¿no? No sé si a ustedes les pasó así. Yo no le hago mal a nadie. Vamos a ver si es verdad. Es maravilloso ver cómo describe Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo, ahí en 1 de Corintios 3. Yo les pido que ustedes hagan el ejercicio que yo hice, porque ¿cuántos no hemos escuchado sobre esto, no hemos leído sobre esto? Pero tengamos la humildad de decir, voy a oír y voy a leer como si fuese la primera vez que leo 1 de Corintios 13. Una cosa es que es necesaria entender,
es que cuando nosotros empecemos a leer vamos a encontrarnos con adjetivos que describen al amor. Pero yo buscando, investigando, dice que en el griego no son adjetivos lo que describe el amor, sino que son verbos. Son puras acciones demostrables. Puras acciones. Porque el amor es amor cuando actúa. Por eso es que Dios cuando dijo y cuando Él quiso mostrar su amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo que les hizo unas flores hermosas para que ustedes las disfruten y las pongan en un florero o se tiren en un pasto. O les hizo unas montañas bellas y de tal manera amó Dios al mundo que les dice los amo. No dice eso la Biblia. Dice que de tal manera. Y ese de tal manera, ahí la describe. A ver, ¿cuál es la manera en que ama a Dios? ¿Qué manera ama a Dios? De tal manera algunos piensan que está hablando como de un tamaño. No. De tal manera es lo que sigue. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo y lo entregó. ¿Para qué? Para que muriera en una cruz y nosotros recibamos salvación por Él. Entonces, de tal manera ama a Dios. ¿De qué manera ama a Dios? ¿De qué manera ama a Dios? Y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo es el amor de Dios? Y que haya un gemir en nuestro interior de saber y de conocer. Yo escribí acá y me lo puse así como, lo voy a decir porque yo pensaba en esto cuando leía 1 Corintios 13. ¿Cuántas veces cuando hablamos del amor se nos pasa una canción que describe el amor? Una canción romántica. Y con mi esposo hablábamos y él me cantaba un pedacito de una canción de José Luis Perales. El amor es, y dice, el amor es así, el amor es así, el amor es así. O nos puede venir aquellos que son lectores y les gustan los poemas, un poema que hable del amor. Amados, cuando nos vamos a 1 Corintios 13 y encontramos esa descripción del amor, no puede compararse a ninguna canción ni poema más bello que hayamos oído, leído acerca del amor. Y cuando nosotros vamos al griego y vamos a ver, no lo vamos a ver en profundidad, pero sepamos que cuando dice amor ahí en 1 Corintios 13, el griego dice ágape. Y ese amor que es ágape, porque en la Biblia nos encontramos muchas veces la palabra amor, pero en el griego, cuando en otros versículos encontramos la palabra amor, es la palabra fileo. Y habla del amor fraternal. Pero acá no está hablando del amor fraternal, habla del amor ágape. Es el amor más sublime, es el amor más perfecto, es el amor más superior, más supremo y difícil de describir para nosotros, pero el Espíritu Santo usa a Pablo para que escriba esto. 1 Corintios 13:13 nos posiciona y ahí ya nos da el peso, el lugar que tiene el amor. Y ahora, dice Pablo, y dice ahí en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor, el superior, el más elevado es el amor. Eso está diciendo Pablo. Vamos a leer 1 Corintios 13, 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, que hace ruido, y un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, esto se los está escribiendo a los corintios, recordemos, que había muchas profecías, muchos que daban profecía. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, o sea, si tuviese revelación, conocimiento, entendimiento y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, ¡wow! Porque entre los corintios había gente de fe. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Parece que estas cosas las hacían los corintios. Entonces él contrapone sus acciones que para ellos eran loables, aceptables, pero les dice, hermanos, amados, se puede hablar muchas lenguas, se puede dar mucho a los pobres, se puede tener mucha fe. Usted imagínese un hermano ahí entre los corintios que tenía fe y trasladaba los montes, o no sé, se sanaban los enfermos o sucedían milagros, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Qué está planteando? La posibilidad de que se pueda hacer todo eso sin amor. Pero para Dios, que mira no nuestras acciones solamente, sino que Él sabe de lo más profundo e íntimo de nuestro corazón, si el amor está ausente, para Dios cuenta cero cualquier actividad que hagamos. Cero. Ay, pero si yo lo amo al hermano, a ver, vamos a ver cómo es el amor. Porque si nosotros lo llevamos a sentimientos, estamos pensando humanamente. Y ahora lo que viene, nosotros leímos del 1 al 3. Y lo que viene, que es del 4 al 7, que vamos a leer, las cosas que vienen aquí, amados, son descripciones de Dios mismo. Si dijimos que el amor es Dios, y acá está describiendo al amor, está describiendo a Dios mismo. Y cuando nosotros las llevamos a nosotros, a veces como que achicamos y no estamos entendiendo el amor en su magnitud. Primera de Corintios 13:4, continuamos, y acá comienza la descripción. Recién lo que hizo Pablo fue poner las bases, pero ahora empieza a describir. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¡Wow! No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cada una de estas descripciones nos podría llevar un día entero, si queremos, una semana o un mes, y quedarnos allí todo el año, porque esto está describiendo a Dios mismo. Pero vamos a ir a la primera, ahí donde dice el amor es sufrido. La palabra sufrido en el griego allí es makrotsumeo. A ver, ahí está, makrotsumeo. Esa es la palabra sufrido. Miren lo que está diciendo. El amor es tener un espíritu largo, que aguanta, que es paciente, que espera con paciencia. Esperar con paciencia, paciente, tardar en responder, sufrido. Con temperamento largo, que dura, otra vez, paciencia. Entonces, ahí cuando nosotros vemos que el amor es sufrido, la palabra más exacta que está en otra versión, que me gusta mucho, la Biblia de las Américas, dice directamente, el amor es paciente. Que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no es arrogante. ¿Qué vemos aquí? Hay otra palabra que es muy parecida y similar a paciente o a paciencia, que nosotros nos la encontramos en la Biblia como intercambiables. A veces ustedes van a ir a una versión y van a leer paciencia, y en otra versión, en el mismo versículo, encontramos la palabra longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Longus es de largo, animus es de alma, significa largo sufrimiento. Es la estrecha relación de la perseverancia y la constancia en el ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Longanimidad se refiere a benignidad, clemencia y generosidad. Miren todo lo que está diciendo con sufrido.
El amor es sufrido, es todo esto, es un espíritu largo, es una paciencia larga, es un sufrimiento largo. Ahora, esto era un cachetazo para los corintios. En los griegos, en la cultura griega, el más fuerte es el que reaccionaba rápido frente a su enemigo, el que destruía a su enemigo. El que era un héroe en la cultura griega era aquel que, o sea, el que se quedaba callado, el que sufría, estaba considerado como débil, mal visto. Para la cultura de los griegos, los corintios eran griegos. Ellos entendieron muy bien cuando el apóstol Pablo les manda la carta y les dice: el amor es esto, el amor es sufrir largamente, es soportar, es ser paciente, es tener un temperamento que aguanta el sufrimiento largamente. Hay una definición que es muy, muy interesante, teológica, de la palabra. Dicen que la palabra sufrido, esa misma palabra, que en realidad es la palabra, me encantaría decirla rápido en griego, porque sufrido nos queda también, nos quedamos como en el sufrimiento, pero todo lo que significa macrosumeo, esa palabra está hablando de la capacidad de que alguien le haga algo malo a una persona, a usted o a mí, una y otra vez. Por eso es largo. Una y otra vez. Y se ha repetido. Y después le haga algo malo o algo que a usted no le gusta, una y otra vez. Y más veces. Y que usted, teniendo el poder de vengarse, ni siquiera piense en hacerlo. Wow. Eso es amor. Eso es el amor de Dios. Lo más llamativo es que esa palabra que podemos llevarla y decir mejor, más que sufrido, paciente, el amor es paciente, no está hablando tanto de las circunstancias, sino que, porque hay otras partes en la Biblia en que vamos a encontrar que se habla más de la paciencia en cuanto a las circunstancias, o saber esperar el fruto, el resultado, ¿sí? Como dice Santiago, el labrador con paciencia espera. No está hablando de eso, acá está hablando de una paciencia con una persona que me hace mal, que me hace daño, y que yo, teniendo la capacidad de hacerlo, nunca lo hago. El amor no se venga. El amor no se venga. Es tremendo porque ¿qué es lo que nosotros también miren, y vamos a ir para afirmar esta verdad a Efesios 4, 2 y 3. Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dice, recordemos que estas eran personas que iban también, o sea, convirtiéndose de ser gentiles, de ser griegos, a volverse cristianos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad, con espíritu largo, con una paciencia larga, unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso define amor. Recién cuando dijimos, bueno, otro de los versículos que leímos es que el amor no hace mal, no busca hacer daño, ¿sí? No le hace daño, no le hace mal a nadie. Y dijimos que yo me lo digo a mí misma, como que a veces uno lee eso y dice, yo no le hago mal a nadie, o sea, no. En verdad, el amor de Dios y lo que estamos hablando hoy nos va a llevar a que nosotros podamos examinarnos, mirarnos, evaluarnos y medirnos de acuerdo al amor de Dios, y que obviamente siempre que el Señor alumbra nuestros corazones,
nuestros corazones y vemos que fallamos, que erramos, que pecamos, Dios va a manifestarse con su gracia y misericordia y favor para que nosotros seamos transformados, porque ya nos dio el poder para hacerlo y la naturaleza y el carácter de Él ya están en nosotros, solo que debe verse. Así que bueno, acá está en forma de mandamiento. Nosotros nos encontramos con cantidad de mandamientos, pero que no son gravosos. ¿Por qué Pablo dice no son gravosos los mandamientos del Señor una vez que estamos en Cristo? Porque son ahora un cumplimiento por causa de una naturaleza y no es algo que les pasaba a los fariseos, que no tenían la naturaleza, entonces no podían. A nosotros nos ha sido dada la justicia del Señor para que nosotros podamos mostrarla. Y aquí aparece en imperativo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, con longanimidad unos a otros y esforzándonos. Esos son imperativos. ¿En qué debo esforzarme? En preservar la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que van a suceder en mi casa, en mi matrimonio, con mi hermano, con mi hermana, con mi tía, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano en Cristo. ¿Para qué? Para que no esté preservada la unidad en el espíritu y no haya paz. Porque cuando hay división, deja de haber paz. La paz es un indicador de la reconciliación. Cuando hay paz es porque hay unidad, hay unión. ¿Por qué no teníamos paz para con Dios antes? Porque estábamos separados. Pero ahora tenemos paz para con Él porque nos ha reconciliado. Entonces la paz es lo que nos deja ver de que estamos reconciliados, de que no hay división, de que no hay pelea, de que no hay contienda. Que por más que seamos hijos de Dios, como dijimos al principio, lamentablemente no estamos dejando ver el amor de Dios en la iglesia y a través de la iglesia para que sea reflejado al mundo. Por eso Jesús, y les animo a leer una y otra vez, Juan 17, cuando Jesús en su oración al Padre, Él dice y Él ora, Señor, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. O sea, la oración de Jesús es que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Es tremendo. Sabemos que hemos sido creados, escogidos en Cristo. Los que hemos creído en Él hemos renacido. ¿Para qué? Usted acuérdense que yo estoy mucho con los ¿no? ¿Para qué? Ay, para que me vaya re bien en la vida y sea muy próspera y me vaya bien en todo lo que hago. No, hemos sido escogidos, creados en Cristo, renacidos, salvos, santificados para mostrar la imagen del Hijo de Dios. Porque fuimos creados para eso. El pecado interrumpió eso momentáneamente, pero Jesucristo lo resolvió y el plan continúa. ¿Para qué somos escogidos? ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué? Para mostrar la imagen del Hijo, para mostrar su carácter y mostrar su naturaleza. Y todo lo que leímos recién describe a Cristo mismo. ¿Quién es sufrido? Cristo. ¿Quién ama sin envidia? Cristo. ¿Quién amó pacientemente? El Padre y lo mostró en Cristo. ¿Quién nos tiene paciencia permanente? Él. Y todo lo que leímos describe a Cristo. Por eso es que el amor, como dijimos en el título, es la más excelente de las virtudes. Y la paciencia es parte del amor. El amor es el inicio de la manifestación del carácter y naturaleza de Dios. Por eso cuando hablamos de carácter, nosotros podemos hablar de tantos rasgos o cualidades y virtudes. A veces prefiero decir las virtudes del carácter de Cristo, las virtudes del carácter y de la naturaleza de Dios. Son todas las que vemos en Cristo. Son todas las que vemos en Cristo. En Él vemos paciencia. En Él vemos misericordia, pero ahora se nos pide a nosotros, ahora a ustedes se les pone una vara más alta, que su justicia sea mayor, superior
a la de los fariseos, que se va a mostrar en ¿qué? En misericordia, en paciencia, en fe. Esto es maravilloso. Y esto es lo mismo que decir estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo lo que tiene que ver con el otro. Es maravilloso, es maravilloso. Vidas controladas por el Espíritu Santo son el fruto de un carácter que va siendo aprobado. Pablo dice que para esto trabajamos. ¿Para qué? Para esto trabajamos, para presentar a todo hombre delante de Dios aprobado. ¡Qué maravilloso! Es que muestre la justicia que ha recibido. Es que si no caminamos o no mostramos esa justicia, caben todas las dudas de que si la tenemos. Porque si no la mostramos, porque ¿qué les pasaba a los fariseos? La querían mostrar de afuera, pero no la tenían adentro. Ellos no eran hijos de Dios. Eran hijos del diablo haciendo muchas cosas bien. ¡Wow! Vamos a ver algo acerca de la paciencia de Dios, de la paciencia, de su benignidad, porque inclusive ahí inmediatamente nos conecta con el siguiente atributo o cualidad que dice: el amor es sufrido y el amor es bondadoso, el amor es benigno. Vamos a leer Romanos 2, 4 y 5. Dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Porque según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acá está hablando Dios de cómo Él muestra benignidad, tolerancia, longanimidad a los que son sus enemigos, a los que le dieron la espalda, a los que le dimos la espalda, a los que lo rechazamos, a los que lo negamos, a los que todos estábamos en Adán, recordemos, todos elegimos el otro árbol, no elegimos a Cristo, elegimos el árbol de la ciencia del bien y del mal con una propuesta que era: si comes de esto te vas a parecer a Dios. Y le encantó al hombre eso. Eso es darle la espalda a Dios. ¿Y a quién Dios les mostró su benignidad, su tolerancia, su paciencia, su misericordia? A aquellos que lo rechazaron. Eso describe el amor de Dios y eso describe a Dios. Eso describe a Dios y debiera describirnos a nosotros. Debiera describirnos a nosotros. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá vemos el amor de Dios largo, una paciencia que Dios tiene para que todos procedan, porque su deseo es que todos procedan al arrepentimiento, y su deseo y su voluntad es que ninguno perezca. Miren, escuchaba algo que dijo una persona como desafiando a Dios, lo dijo públicamente, y creo que fue en el 1800 o a principios del 1900, y esta persona en un ámbito así público empezó a proferir cosas contra Dios y a hablar de Dios mal y sin temor, y dijo: bueno, si Dios existe, como algunos de ustedes dicen, si Dios existe, entonces que me mate porque yo he blasfemado contra Él. Entonces en los próximos 5 minutos él tiene el poder para matarme. Y una persona referente a ese comentario, a eso que dijo esa persona, otra persona, un hijo de Dios, dijo: ese hombre cree que va a alterar la paciencia de Dios en 5 minutos de Él. La paciencia de Dios es eterna. Y a veces nosotros creemos que Dios tiene que, porque hasta cuando hacemos cosas mal, ¿qué pasa? Que no me está pasando nada. La paciencia de Dios es larga. Él nos tiene paciencia para que procedamos al arrepentimiento.
estamos describiendo el amor y estamos describiendo a Dios mismo. Ahora, volviendo a los corintios, todo esto que los corintios iban leyendo eran como cachetazos. ¿Por qué? Porque ellos eran intolerantes, ellos estaban peleados, ellos no estaban teniéndose paciencia, no estaban sufriendo. Por eso es que necesitaron que se les escribiera una carta que es en verdad dura, pero llena de amor, llena de amor. Bien, dijimos que al amor le pueden hacer mal una y otra vez y nunca va a vengarse. Por eso el Señor Jesús dijo que el amor perdona 70 veces 7 cuando nos hacen mal. Eso es, si sacamos cuenta, pero era para que no sacaran cuenta, pero todos sacamos la cuenta. ¿Cuánto es 70 por 7? ¿Cuánto es 70 por 7? 490, ¿no es cierto? Inclusive eso era por día. O sea, es para que perdones todas las veces reiteradas que nos hace alguien algo malo. ¿Cómo es que vamos a reaccionar? ¿Con perdón? ¡Wow! Y ya íbamos a ir entrando a otra característica. Decíamos que esto tiene que ver con la bondad del Señor. O sea, el segundo atributo, lo segundo que dice ahí en 1 Corintios 13:4 dice que el amor es bondadoso. Miren, vamos a leer el Salmo 34:8. Dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en él. Hay otra versión que dice, gustad, así probad, gustad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en él o que confía en él. ¿Cuándo vamos a gustar y probar la bondad del Señor? Cuando confiamos en Él, cuando nos refugiamos en Él. Algunos dicen, bueno, pero yo no sé si Dios es bueno, para mí no es bueno, no sé si es tan bueno Dios. Vas a experimentar, gustar y probar la bondad de Dios cuando confíes en Él. Aquel que le da la espalda a Dios, aquel que rechaza todo su bien, todo su favor, todo el creerle a Él, el saber que Él es Dios, ya a sí mismo se está perjudicando de no recibir la bondad de Dios y no gustarla, no conocerla, no experimentarla y nunca la verá, nunca la verá. Miren, vamos a leer Proverbios 28:13, que la bondad de Dios tiene que ver también con su gran misericordia. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. A ver, ¿cuántas veces uno puede llegar a oír, no, pero Dios no es bueno, es como un padre castigador, yo no lo veo como misericordioso, me cuesta entenderlo a Dios así. Ahora, para experimentar y alcanzar la misericordia del Señor, tengo que rendirme a Él, reconocer mis pecados, porque dice, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, el punto está en que no es que nosotros vamos primero, sino que Él mismo toca nuestros corazones para que nos rindamos a Él y podamos experimentar su bondad, su misericordia y que seamos alcanzados y abrazados por ella. Muy bien, vamos a ir también a lo nuestro. Miren qué tremendo entender qué es la bondad de Dios o cómo podemos definir muy cortito el atributo o virtud de la bondad. Hablamos de la paciencia, que el amor es paciente. Bueno, la paciencia, ¿qué hace? Soporta las heridas, soporta la aflicción, soporta el dolor que nos provoca otro. Eso hace la paciencia. La bondad, ¿qué hace? Al que me hirió, le devuelve buenas obras. No devuelve nunca mal por mal, nunca. O sea, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, no devuelve mal por mal, sino que devuelve bondad. Entonces la paciencia dice, yo voy a soportar cualquier cosa de mis enemigos, pero la bondad dice, a ver, cuando mi enemigo me ataca, me hace algo que me duele, piensa, qué cosa buena puedo hacerle para satisfacerle o para serle útil o para servirle. ¿De qué manera puedo ser? Piensa así, la bondad. Wow.
Así pensó Dios de nosotros. Nosotros somos los que a Él le herimos, nos vamos contra Él cuando pecamos, lo ignoramos, lo rechazamos, somos rebeldes. Y Él todo el tiempo tiene una actitud de misericordia hacia nosotros. Por eso dice que son nuevas sus misericordias todos los días y cada mañana se hacen nuevas. Entonces, si el amor de Dios está obrando en mí, me va a hacer que no me enoje cuando me hieren, y no solamente eso, sino que cuando me hieren, ¿qué voy a dar con bondad? ¿Cómo voy a mostrar bondad? ¿Cómo puedo devolver esa herida que recibo con algo útil que esa persona necesita? Así es, pensar así. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Soy amable. Dijimos que todo esto es para que nosotros nos miremos, pero no es para que, ay, sí, salgo descalificado. Siempre vamos a encontrarnos de esa manera. Pero el Señor nos alumbra para que veamos que sí podemos ser transformados, y Él nos lleva a manifestar esa naturaleza que ya tenemos adentro, que es Cristo mismo. Después sigue, y bueno, no sé si está ahí, pero no lo quiero hacer volver a Oliver o a Oscar, pero en 1 Corintios 13:4 después dice: el amor no tiene envidia. La envidia muchas veces pensamos, y lo es querer tener lo que el otro tiene, ¿sí? Ay, ya me gusta eso, y quiero lo que el otro tiene. Entonces se le dice que eso es una persona envidiosa. Pero no solamente ahí se queda la envidia, sino que la envidia también es el sentido más profundo de que no quiero que el otro tenga algo bueno o le pasen cosas buenas. No es solamente quiero lo que el otro tiene, sino que no quiero que él lo tenga y no quiero que le vaya bien. Eso es envidia. ¿Le ha pasado alguna vez? Todos. Y acá es precioso que nosotros podamos abrir el corazón delante del Señor. Después dice que el amor nunca se irrita. El amor no se irrita. Cuando el hombre fue creado, dijimos, a imagen y semejanza de Dios, y todas las características de Dios, de Cristo, que quiso Dios darle al hombre, estaban en el hombre. Cuando el hombre cae, peca, el hombre queda perdido, separado de Dios, y la imagen que Dios le había plasmado, le había sembrado, le había impreso al hombre de él mismo, o sea, era imagen y semejanza de Dios, quedó totalmente distorsionada. Entonces allí el amor quedó distorsionado, y ahí empezamos a entender mal el amor, no entendimos más el amor, no entendimos. Entonces el hombre regenerado, nosotros cuando estamos sin Dios no amamos. ¿Cómo? Si yo he visto como una madre ama a su hijo, sin Dios no hay amor. Hay afectos, hay sentimientos, pero no es el amor con todas estas características, con toda esta descripción. No es ese amor. No se puede amar, por más que se quiera, no se puede amar de esta manera y de esta naturaleza. Y cuando nosotros, ya estando en Cristo, pero no estamos afirmados en Él, no estamos permaneciendo en Él, no estamos perseverando en Cristo y andamos carnales, tampoco amamos. Y andamos irritables. ¿Alguno ha andado irritable? ¿Alguno se irrita cuando le dicen algo? Lo que está diciendo 1 Corintios 13 es que el amor no se enoja con las personas en la manera que nos enojamos y que pecamos. Porque en realidad, cuando nosotros nos enojamos, ¿qué sale? O una palabra mala, o sea, decimos algo que no corresponde y que hiere, o lo pensamos. Entonces ya estamos pecando. Ya ese enojo no es un enojo santo. Ay, pero es que yo tengo un enojo santo como el de Jesús cuando entró al templo, y mi enojo es santo como el de Jesús. No. No, cuando nos enojamos y ya pensamos mal y ya alteró mis emociones y mis palabras y mi conducta, y aparece la sed de venganza, como dijimos recién, porque dijimos que el amor no se venga. ¿Qué es lo que sucede? Que en nosotros nos aparece la venganza. Bueno, a ver, los esposos. Ay, no, dijo esto.
la esposa, por ejemplo, no le voy a planchar la ropa, que se la planche él. Eso es venganza. Y capaz que no le decimos nada, pero no le voy a tener la comida preparada, no lo voy a esperar con el mate. Es venganza, es venganza. No sé, el esposo, no le voy a hablar como a ella le gusta, o no le hablo, o pasa un día o 2 o 3 y no le hablo. Es venganza, es la respuesta, es la reacción a cómo me hirió eso, respondemos así. Pero el amor de Dios soporta toda herida. El amor de Dios recibe toda herida y sufre sin irritación. Sufre, es paciente, o sea, duele, pero no responde de la manera que estamos describiendo. Lo hace sin irritarse y sin exasperación. Señor, ¿cuántos queremos ser transformados a la imagen del Hijo? Y estamos siéndolo, hay buenas noticias, nada de esto es para amargarse. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que nos ha dado ya a su Espíritu Santo, su Espíritu de gracia, obrando en nosotros para que dé ese fruto, todo esto que estamos hablando. Y vamos a ir rápidamente a que el amor es perdonar. El amor es perdonar. El amor es mostrar compasión. El amor no guarda rencor, que está también allí. El amor no guarda rencor. Miren, hay algo muy llamativo que ahí, en eso, el amor no guarda rencor. Esas palabras ahí tienen que ver, guardar, con la palabra cálculo, como de un contador que va llevando las cuentas, que va anotando. No guarda rencor. Si guarda rencor, hace cálculos, anota lo que me hizo y se va haciendo larga la lista. Ese es impresionante, ¿no? Pero ese no guarda rencor tiene que ver con la palabra cálculo que usa un contador. Pero el amor no mantiene un registro de la ofensa que le han hecho. Señor, ministranos, Padre, Santo Espíritu de Dios, queremos andar en amor, como dice tu palabra, ser perfeccionados en amor. Señor, gracias por tu gracia poderosa y fiel. Gracias, Señor, porque te estás revelando a nuestras vidas, nos estás mostrando de vos. Gracias, Señor. Orar con un corazón sincero, a Él nada le podemos ocultar. Él mira tu corazón, Él sabe lo que estás orando, sabe tu petición. Orá al Señor que Él revele su misma naturaleza, su carácter, su persona, sus atributos tan maravillosos y excelsos, porque Él dice, sean imitadores de Dios, sean imitadores de mí. ¿Cómo podemos imitarlo? Dice, sean imitadores de mí, de Dios, como hijos amados. Solamente un hijo puede imitar a su padre por causa de portar la misma naturaleza. Señor, gracias, 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 gracias. Queremos amar como amó Cristo, queremos amar como vos amás, queremos responder a vos. El amor no mantiene un registro de la ofensa que le han hecho. El amor simplemente perdona y olvida. Estaba viendo un neurocientífico que explica funciones del cerebro, hablaba de la memoria. Yo estaba viendo una conferencia, esas de TED, y este neurocientífico habla de la memoria y dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a ir de acá y después recordaremos de este momento, de este día, de algunas palabras que fueron más relevantes, de los hermanos. Alguno me acordaré la ropa que se puso, otro no, depende dónde estuvo mi foco. Pero dice que la memoria funciona de esa manera, es selectiva, guarda lo importante y desecha lo que es detalle y no importa. Lo que no es relevante lo desecha. Es un mecanismo inteligente, o sea, que Dios le dio al cerebro para guardar lo importante y desechar lo que no es. Y eso funciona, inclusive se afirma en las noches. En la noche está pasando una limpieza en nuestro cerebro, pero no solamente una limpieza, sino que se afirma lo importante y se desecha lo que no es.
Pero cuando, miren, este neurocientífico, ni cristiano, nada, pero cuando recibimos una herida, una ofensa, un dolor, eso que nos pasó no se va ni a lo importante, ni se desecha, se va a una sección que se llama traumas. Qué tremendo, ¿no? Tú lo escuchabas y decías, wow. Y lo llevaba a la palabra y lo llevaba a la verdad del Evangelio, que nos dice, hasta aún en el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá estamos diciendo que el amor no mantiene un registro de la ofensa que le han hecho y no está escribiendo y no está haciendo cálculos, y que el amor simplemente perdona y olvida. ¡Wow! Olvida. Entendemos que el olvido, no nos podemos olvidar quizás de algo que nos pasó, pero estamos hablando en el sentido de que no lo guardamos y lo retenemos, lo masticamos, lo alimentamos y me genera toda una cantidad de consecuencias que sabemos. Yo acá les voy a contar algo y acá les pido disculpas a las que estuvieron en el encuentro, que vamos a contarles un poquito para compartir de esto precioso que vimos. Lo vimos inclusive en un video y lo oímos, y se trata de una persona que cuenta de que trabajó en Camboya. Camboya queda en Asia, y trabajó con niñas, con adolescentes que estaban en prostíbulos, pero estaban en prostíbulos porque ya venían arrastrando desde su primera infancia reiteradas violaciones, abusos sexuales, tremendo. Y esta persona trabajaba con estas niñas, y una niña se le acerca y le dice, yo te puedo contar mi testimonio, porque ella les estaba hablando y dice, ella es psiquiatra y siempre buscaba cómo ayudarles. Dice, lo que me dijo esta niña cambió mi forma de trabajar. Lo que me contó esta niña de 12 años que se acercó a mí, cambió mi forma de trabajar, y a partir de allí reformó mucho en cuanto a mi terapia. Dice que esta nena le cuenta de que, su abuela la llevó a un lugar, en ese lugar había un norteamericano, y que la empezó a abusar sexualmente cada noche. Ella se escapa de ese lugar, termina en un lugar donde había un misionero católico. Y el misionero que le dice, yo no te puedo recibir, pero te voy a llevar a este lugar, a la capilla. Y entra la nena a la capilla, y lo primero que ve, sepamos que menos del 1% de la población mundial conoce el cristianismo. No saben de Cristo, no conocen de Cristo, de Dios. Dice que la nena entra a la capilla y le dice, ¿quién es ese que está colgado? Jesús, le dice. ¿Y por qué está ahí? Me vuelvo un poquito, porque a ella, ¿qué le pasó? A ella la llevaron y su abuela, su familia la entregó a ese lugar donde la violaban. La familia de ella la dejó ahí, la dejó abandonada, y ella empezó a sufrir todo este tipo de violaciones. Repito, dice, ¿quién es ese Jesús? ¿Y por qué está ahí? Y porque lo entregaron los suyos. Como a mí me entregaron los míos. ¿Y qué hizo él? Los perdonó. Los perdonó, dice. Y dice que a partir de ahí, día tras día, la niña iba a la capilla, entraba a la capilla y le hablaba a ese que estaba colgado y le decía, enséñame a perdonar, ayúdame a perdonar al americano, ayúdame a perdonar, día tras día, ayúdame a perdonar al americano. Y dice que un día dijo, listo, soy libre, lo perdoné, ahora oro por el americano para que él se arrepienta. Y dice esta mujer, que es psiquiatra, dice, eso cambió toda mi forma de trabajar y todas mis terapias. Y esta chica, dice, esta nena de 12 años hizo eso. Y entendí que el perdón es trascendente para la vida. Entendí que sin perdón no podemos vivir. Nuestra vida se vuelve absolutamente infeliz, porque la mayoría de las niñas, habían niñas que estaban aisladas, estaban mal, pero esta era la diferente, ella estaba alegre. Ella supo, el día que fue libre fue cuando pudo perdonar. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Todo lo que leímos y en pocas palabras y minutos que hemos tenido, que hemos leído acerca de Dios, acerca de Él, de lo que lo describe, de su amor. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos que somos amados, que hemos recibido amor, hijos que somos muy amados, está diciendo. Y ahora, andad en amor. O sea, han recibido amor, han sido abrazados por el amor. Ahora, andad en amor. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es amar? ¿Muchos abrazos y besos? Sí, está bien, me incluye. Pero amar, según Dios, es como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Sigue describiendo el amor. ¿Cómo es el amor? Es como Cristo amó. Les está diciendo Pablo a los efesios, que también eran griegos, pastor, ¿no? Los efesios eran en realidad griegos, ¿no es cierto? ¿Cómo se ama? Como Cristo. ¿Cómo se anda en amor? Si yo ya he sido amado, ya he recibido esa naturaleza divina, me ha participado Dios de su amor. Yo soy muy amado, muy amada. Ahora debo andar en amor. ¿Cómo? Como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio. Esto, como les decía a las hermanas, esto es Efesios 5, 1 y 2, el capítulo 4 termina con los versículos 31 y 32, y en realidad me pareció bueno primero leer esto, porque podríamos haber leído los 4 versículos de corrido, porque van de corrido, por más que cambia el capítulo en la Biblia van de corrido, pero miren los 2 versículos anteriores a este que dice sed imitadores de Dios, dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda la amargura, la irritabilidad. Cuando nos irritamos aparece la amargura. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, como es el amor, benigno, bondadoso. Antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a terminar leyendo y vamos a ir rápido aquí. Vamos a leer Lucas 7. Aquí encontramos una escena en la que aparecen los fariseos. Y en realidad es que Jesús va a la casa de un fariseo, recordemos, por eso hicimos toda esa introducción, va a la casa de un fariseo que se llamaba Simón, y ese fariseo lo había invitado a Jesús, pero no lo había invitado así como para... Medio capciosa fue la invitación que le hizo este fariseo a Jesús. Dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando Jesús en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose ella detrás de él, ni siquiera delante, ella se puso detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado a Jesús dijo para sí, dentro, ni lo habló. Si este fuera un profeta, hablando de Jesús, el Señor, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando y que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte, amigo. Y él dijo, di maestro, cierto prestamista, miren, prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más?
Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Esto sí, todo lo anterior no estaba juzgando mal, pero esto lo ha juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, Jesús le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué nos deja? ¿Qué debemos entender acá? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué entendió esta mujer? ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús al fariseo? Que la capacidad del amor mío se ve en cuanto perdono. Que la capacidad del amor de Dios se ve en cuanto perdona. Y que la profundidad del amor que yo voy a tener hacia Dios va a ser y va a depender de cuánto me sé perdonado. La profundidad de mi amor hacia Dios y mi entendimiento de amor hacia Él se va a manifestar por causa de saberme cuán perdonada soy. El punto acá no es cuántos pecados tengamos, sino cuánto entendamos de lo que hemos sido perdonados y de lo que hemos sido salvados. Porque a veces nosotros contamos los pecados como que le damos calidad a los pecados, le ponemos colores como a mí me enseñaron en la iglesia católica: hay pecados blancos, mentiras blancas, hay unas negras. No, el asunto es cuánto me sé perdonar, cuánto he entendido de la salvación que yo necesito y del perdón que yo necesito. Cuando yo no puedo amar a Dios, está totalmente ligado a mi capacidad de no comprender cuánto Él me ha perdonado. ¿No es maravilloso? Yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer juntos una parábola que Jesús dio. La característica del amor es perdonar. Cuando no perdono, no estoy amando, porque Dios nos muestra su amor perdonándonos. Podemos medir nuestro amor con el entendimiento que nosotros tengamos del perdón. La vara de medir más alta del amor es el perdón. El amor puede perdonar la maldad más grande. Vamos a leer juntos esta parábola, Mateo 18:23, y él está diciendo y explicando cómo es el reino de Dios. Dice: por lo cual el reino de Dios es semejante. ¿A qué es semejante el reino de Dios? A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Se acuerdan del contador? ¿Sí? Que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía a él 100 denarios, mucho menos de lo que él debía. Y haciendo de él, tomándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Ten amor conmigo. ¿Cómo es el amor? Paciente. Ten paciencia conmigo. Dijimos que no sabemos lo que es el amor. Ten amor conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos al 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, miren, los consiervos eran testigos, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, y ahí dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amado hermano, cerremos los ojos y dejemos que el Señor y el Espíritu Santo nos ministre. Él es el que habla, Él es el que convence, Él es el que nos lleva a que podamos ver en nuestro interior qué cosas nosotros, en qué cosas estamos aquí faltando a Dios. Porque acá el Señor Jesús lo que deja ver es que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas que son tan poquitas respecto de las que Dios nos perdonó a nosotros, entonces nosotros no vivimos la vida de plenitud que nosotros decimos que hemos recibido. No es verdad, no estamos viviendo en amor, no estamos amando, no estamos viviendo la verdad de Cristo, no estamos viviendo el Evangelio. Cuando no perdono, no amo. La vara de medida más alta del amor es perdonar. Cristo ya pagó el pecado de aquel que te dañó. Cristo ya pagó el pecado de aquel que te hirió. Cristo ha pagado esa deuda. ¿Por qué se la guardás? ¿Por qué la tenés escrita? ¿Por qué la tenés escrita si Él ya pagó esa deuda del que te hizo daño, del que te ha herido? Amado hermano, acá trae a luz, trae a recuerdo a tu ofensor, porque no hay ofensa que Cristo no haya pagado, no hay pecado que Cristo no haya perdonado, no hay pecado que Cristo no haya lavado y no haya limpiado con el poder de su sangre en la cruz. No lo hay. ¿Por qué nosotros retenemos y tenemos esas cuentas y las llenamos y tenemos ahí el papel guardado y lo seguimos teniendo? Señor amado, llévanos ahí. Llévanos a la cruz, Padre, a poder ver cuánto hemos sido perdonados y a que fluya de nosotros el verdadero amor perdonando, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, queremos tener la mente de Cristo, que dice tu palabra que le hemos recibido, pero dice que nosotros al tener la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual nos amó de la manera que Él nos amó, es entregándose, dándose. Y nosotros ahora, amado hermano, debemos amar de esa manera, con ese mismo sentir, entregando, no reclamando, es dando. Como dijimos recién, no es no reclames cuando alguien te irrita. Yo, amado hermano, yo soy la primera aquí. ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono cuando alguien me hiere? Cuando dice algo que no me gusta, cuando dice algo que me molesta. ¿Cómo respondo? Tengo la misma mente de Cristo, tengo el mismo sentir que hubo en Cristo. Entrego, eso es bondad, es dar. Y no pagar de la misma manera, no con venganza, no con enojo, no con traición. La paciencia es amar. No irritarnos es amar, no enojarnos es amar como Dios nos amó. Señor amado, queremos expresar tu naturaleza.
Gracias porque nos ha sido dada ya una justicia tan mayor a la de los fariseos. Ahora, Señor, queremos andar en esa justicia con misericordia, con mansedumbre, con paciencia, con amor, con fe, con gozo, liberándonos de las cargas. Amado hermano, hay una carrera por correr. El no perdonar te detiene, es un ancla, es un cepo para tus pies que no nos permite correr la carrera. Por eso dice que despojémonos de todo pecado, de todo lo que ese pecado que nos asedia, de ese peso. ¿Cuál es el pecado? No perdonar es pecado. Pecamos contra Dios cuando no perdonamos al hermano, pecamos contra Dios cuando no andamos en amor, pecamos contra Dios cuando guardamos la ofensa, cuando tenemos esa herida dentro de nosotros y no gestionamos nuestro corazón para que esté limpio, porque los de limpio corazón verán a Dios. Amado hermano, nos conviene limpiar nuestro corazón y veremos al Señor. Hay cosas que son condicionales en la Escritura, es así. Limpiemos el corazón, limpia tu corazón y podrás ver a Dios, porque los de sucio corazón, los que tienen falta de perdón, los que tienen amargura, los que tienen resentimiento, rencor, llevo la cuenta, los que llevan la cuenta, entonces no tenemos el corazón limpio. Pero Señor, aquí venimos delante tuyo al trono de la gracia. Amado hermano, mira ese trono de gracia que está delante de nosotros, donde hallamos oportuno socorro, donde está la misericordia de Dios, donde podemos habernos perdonados, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte. Es orgullo si pensás que Dios no puede perdonarte algo que has hecho. También el Espíritu va a llevarte a libertad, porque si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Si has creído que has hecho algo tan grave que Dios no lo puede perdonar, es porque no estás conociendo el amor de Dios, no estás entendiendo el amor de Dios que es perdonador. Nunca el pecado es mayor que su amor y su gracia. Gracias, Señor, gracias, Padre. Nos quedamos sabiendo que tu palabra hace la obra para la cual ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.